En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Hola oyentes, ¿qué tal todo? Desde Totus Podcast, una semana más os damos la bienvenida, capeando temporales y preparándonos a son de mar para traeros un poquito de entretenimiento. Hola José. ¡Ahoy, Antonio! ¿Ahoy? ¿Pensando en galletas o qué? No. Bueno, sí, pero no me refería a eso. Ahoy es un término pirata que se usaba como saludo, entre otras cosas. Pues bien traído, porque creo que en este programa vamos a hablar de la lengua de los piratas. Y antes de nada, ¿cómo es eso, José? Igual que el inglés, el español o el bengalí, ¿existía un piratés? No. Cuando hablamos de la lengua de los piratas lo hacemos como cuando decimos la lengua de los médicos, la lengua de los jóvenes, etc. Es decir, nos estamos refiriendo a una jerga propia de ese colectivo, no un nuevo idioma, claro. Deduzco que ahoy, el término que has empleado antes, es un término pirata. Ahoy es una interjección que se usaba para llamar la atención sobre otros barcos o sobre algo interesante sobre lo que poner la vista cuando estabas navegando. Algo así como ¡a la vista! ¿Y cuál es el origen de esta interjección? Parece ser que se trata de una contracción de a, esa onomatopeya que usamos para expresar diferentes emociones, y hoy, una interjección que se solía usar para atraer la atención. Hoy era una expresión propia del inglés medio, es decir, aquel que se hablaba allá por el siglo XI, después de la conquista de la actual Inglaterra por los normandos. Esta lengua se mantuvo viva durante siglos hasta aproximadamente el 1500 de nuestra era. Había leído por ahí, no sé si en una enciclopedia o en un sobre de azúcar, que Graham Bell sugirió esta expresión, ahoy, como un estándar para el saludo al responder al teléfono, en lugar del hello sugerido por Thomas Edison. Es que es una expresión que se mantuvo muy viva en el lenguaje oral hasta incluso nuestros días. Pero para verla por escrito con el sentido que hemos comentado antes, es decir, el de saludo marinero, tuvimos que esperar hasta la publicación de las aventuras de Peregrine Pickle en 1791, una novela picaresca con aires marineros escrita por el escocés Tobias Smollett. Una expresión pirata que siempre me ha encantado. Los muertos no hablan. Con esta frase se mandaba una clara amenaza al interlocutor para que se mantuviera callado y no hablara más de la cuenta. Es una frase muy buena para ejemplificar en qué consiste el lenguaje de los piratas y de la delincuencia en general. Se trataba de codificar el mensaje para no hacerlo evidente, con diferentes intenciones o por diferentes motivos. En este caso, una amenaza de muerte muy evidente podría traer problemas legales, obviamente. En cambio, decir que los muertos no hablan, bueno, es que es verdad, es que los muertos no hablan. Ocultar y sugerir. Me gusta mucho esta idea de jugar con el lenguaje como si fuera un código. De hecho, el lenguaje es eso, un código. Así que más bien se trataba de crear nuevos códigos para comunicarse. Esto es así, ¿verdad? Verdad. Muy bien explicado. Pues vamos a seguir. ¿Qué otras expresiones de la jerga de los piratas nos traes, José? Por ejemplo, arr. No te tenía por vago, compañero. ¿Te pregunto por palabras y me respondes con un rugido? Si no tenías ganas de prepararte el programa, solo tenías que decirlo. Arr, querido Antonio. No soy un vago. Al menos no para hablar e investigar sobre estas cosas. Arr es una expresión pirata como ahoy. En este caso, arr se usaba para mostrar enfado, disgusto. Al ser una expresión onomatopéyica, se puede interpretar como un simple gruñido, pero ya sabes, se trata de una típica expresión pirata. Arr, te pido disculpas, pues. Imagino que por el temperamento propio de los piratas habría muchas expresiones onomatopéyicas. Hiperbólicas. Entre las onomatopéyicas, a mí me gusta mucho una que suele oírse en canciones piratas. Yo ho ho. Y otra botella de ron. Lamentablemente somos los dos abstemios, así que poca vida pirata hubiéramos podido llevar. Pero muy oportuno ese verso, porque yo ho ho es una típica expresión pirata para brindar. Una expresión marinera que también me gusta mucho es la de viejo lobo de mar. Esto es para hablar de un marinero experimentado. ¿Usaban algo similar los piratas? Bueno, supongo que la frontera entre el lenguaje marinero y el pirata es muy tenue. No en vano, los piratas también eran marinos. Respecto a esa expresión, he encontrado una en inglés muy activa entre los piratas, sea dog, que, dicho sea de paso, también es una foca o lobo marino, así que sí, puede que viejo lobo de mar también sea una expresión pirata. En una peli de piratas que vi de niño, no me preguntes el nombre, que no me acuerdo la verdad, usaban esta expresión, mostrad los colores. Creo que por el contexto y por lo que he investigado para preparar el programa de hoy,
que se usaba para exigir a los tripulantes de otros barcos que mostraran su bandera. Y en el caso de que la bandera mostrada no fuera del agrado de los piratas, solían usar la expresión inglesa avast. Como el antivirus, muy propio. De hecho, significaba parad o desistid, algo que el antivirus hace con los virus. Para que veas hasta dónde ha llegado el lenguaje pirata, tengo una última expresión. Compártela. Enviar a alguien o descansar en el cofre de Davy Jones. Davy Jones, ese personaje con la cara llena de tentáculos que pudimos ver en Piratas del Caribe. Pero, ¿quién fue Davy Jones y por qué su cofre era un lugar para descansar? Davy Jones fue el famoso holandés errante, protagonista de numerosas leyendas de marineros y piratas y que apareció por primera vez, con atributos negativos, en los 4 años de viaje del capitán George Robert, del conocido Daniel Defoe. Enviar a alguien al cofre de Davy Jones era un eufemismo para decir que alguien moriría en el mar. Joven Turner, lo has olvidado. Soy un miserable sin corazón. Otro eufemismo para la muerte. Mira que la entrevistamos el año pasado, ¿eh? Le podríamos haber preguntado por estas leyendas. Fue una entrevista muy interesante, la verdad. Pero te seré sincero, yo no tenía muchas ganas de alargarla demasiado. No te justifiques, te entiendo. Bueno, pensando en todas estas expresiones que hemos visto, ahora entiendo que exista un día dedicado a la lengua de los piratas. El día de hablar como un pirata. Eso es. Cuéntanos, Antonio, el origen de este día y en qué consiste. Tiene un origen muy curioso este día. 2 amigos en 1995 jugaban al tenis en Oregón y para picarse entre ellos, por cada intercambio de pelotas se lanzaban una expresión pirata. Esto les pareció tan divertido que decidieron instituir el 19 de septiembre como el día de hablar como un pirata. Unos años más tarde, en el 2002, decidieron ir un paso más lejos y enviaron al Miami Herald una carta contando su idea. Al periodista y humorista Dave Barry le gustó tanto la idea que decidió promocionar este día en su columna. Y así hasta hoy. Otro ejemplo de gran idea que surge de un momento informal entre 2 amigos, como Totus Podcast. Sí, como Totus Podcast. A ver si algún humorista o periodista famoso nos dedica una columna. Aunque sea para pedirnos que paremos. Oye, a propósito de piratas, siempre me hago un lío entre corsarios, bucaneros, filibusteros. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Los corsarios eran aquellos piratas que se asociaban a los reyes y tenían concedida una patente de corso. Este documento legal les permitía ejercer la piratería siempre contra otras potencias y previo pago de unas tasas a la corona. De hecho, en muchas ocasiones, los reyes de los grandes imperios usaron a los piratas para no entrar en una guerra abierta contra sus rivales. De este modo, se mantenía una cierta paz al tiempo que se iba desgastando al adversario. Algo así como financiar a guerrillas o grupos terroristas en los tiempos modernos. Algo así, muy buen ejemplo. Un corsario muy famoso estuvo por nuestras aguas, Antonio. Hablo de Sir Francis Drake. No en vano, Inglaterra, Francia y Holanda fueron las potencias imperiales que más usaron este sistema de patentes de corso. ¿Y los filibusteros y bucaneros? Los bucaneros eran un tipo de piratas muy curioso. Se trataban de personas que cazaban y preparaban la carne asada, por ejemplo, en las orillas, para venderla luego a los barcos. Entre caza, y asado, de vez en cuando se dedicaron a saquear barcos y a robar lo que pillaban a mano. El origen de la palabra bucanero viene de el bucán, que es la carne asada. Curiosos estos piratas. He leído que inicialmente surgieron en la isla conocida por aquel entonces como La Española, que hoy día son 2 países, República Dominicana y Haití. Este tipo de piratas eran perfectos para tender emboscadas. Imagínate, un barco arriba a puerto confiado para comprar carne con la que alimentar a la hambrienta tripulación y de repente estos vendedores de carne sacan sables y cuchillos y saquean y matan a todo el que encuentran a su paso. Y nos quedan los filibusteros. Como politólogo me llama la atención este tipo de piratería, ya que en política tenemos el filibusterismo parlamentario, que básicamente consiste en la obstrucción, mediante malas artes, de la actividad parlamentaria, que se puede ver mucho en Estados Unidos, por cierto. Así. ¿Qué relación tiene el filibusterismo parlamentario con los piratas? Pues que mucho filibustero y pirata anda suelto por nuestras instituciones poniendo en riesgo la democracia. Pero ciñéndonos al tema del programa, los filibusteros aparecieron en el siglo XVII en las Antillas y eran conocidos por su rapidez a la hora de perpetrar ataques. A esto había que unir que eran expertos en el uso de la artillería. Sus acciones dificultaron y mucho la labor de las diferentes marinas mercantes por estos mares. De ahí, imagino que el uso metafórico al hablar de filibusterismo parlamentario. Aclarado queda. Una última cuestión, José. Antes hemos hablado sobre la delicada línea que separa el lenguaje pirata del lenguaje marinero. Claro, esto se debe a que, como hemos dicho, los piratas también eran expertos trabajadores del mar y, por lo tanto, conocían y manejaban la misma jerga que los marineros. Por ejemplo, para orientarse en el espacio,
popa, proa, babor, estribor, para hablar de diferentes vientos, racha, sotavento, barlovento, para las partes del barco, velamen, trinquete, arboladura. Es que necesitaríamos no otro programa para desarrollar todo este léxico, sino una temporada completa. Mejor nos quedamos con esos ejemplos y vamos cerrando ya, que con tanto hablar de piratas y de mares se me ha antojado un papelón de choco y bien me sabe. Arr, tú siempre pensando en lo mismo. Siempre pensando en lo único. ¡En lo único! Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.